Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias, ¿verdad? Primeramente al Señor por darnos la oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia y juntos, ¿verdad? Estarle haciendo un culto muy especial al Señor. Creo que nos hemos estado gozando delante de su presencia. Y este tiempo que resta de esta reunión, sin duda, ¿verdad?, no será la excepción. Dios bendiga, ¿verdad?, la vida de un adolescente que le teníamos acá, ¿verdad?, adentro, el hijo de nuestra hermana Yesenia. Ya se nos fue, ¿verdad?, para afuera. Quizás teníamos bastante tiempo de no tenerle con nosotros. Ya es un adolescente que necesita también, ¿verdad?, de lo que es el Señor. Vamos a ponernos en pie en esta tarde y vamos a leer el verso que aparece ahí en la pantalla, el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, el verso número 13, el 14, el 15 y hasta el 16. Vamos a leer y el pensamiento es: ¿y vosotros quién decís que sois? Decíamos Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13, 14, 15 y 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Una pregunta, hermanos, que Jesús hizo a los discípulos. En primer lugar, ¿verdad?, preguntó: ¿qué es lo que ustedes han escuchado hablar o mencionar acerca de mí? ¿Qué es lo que la gente dice cuando ve las señales que yo hago? ¿Qué es lo que la gente más dice? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De quién soy descendiente? Y ahí, ¿verdad?, los discípulos dijeron, pues unos dicen que tú eres. Lo compararon, el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, habla de tres personajes. Marcos y Lucas solamente hablan de dos. Y hablan de un hombre que hace poco tiempo le habían quitado la vida, llamado Juan el Bautista. Tú eres, le dice Juan. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o algún otro de los profetas. Que hubieron, ¿verdad?, muchos profetas. Y la gente decía: ese tiene el espíritu de tal profeta. Ese tiene todas las señales que hacía tal persona. Y así lo llamaban. Pero llegó la oportunidad donde Jesús también les hace la pregunta a ellos. Eso es lo que dice la gente. Que yo soy Juan, que yo soy Elías, que yo soy Jeremías. Pero ¿y ustedes qué opinión tienen de mí? Afuera, hermanos, en el mundo dice muchas cosas acerca del Señor. El mundo tiene muchos puntos de vista acerca de lo que es el Señor. Pero la pregunta es: ¿y nosotros, lo que decimos ser hijos de Dios, qué le estamos diciendo al mundo que es el Señor? En esa ocasión, Jesús le hace la pregunta a sus discípulos:
esta tarde, la pregunta el Señor nos la hace a nosotros esta tarde. ¿Y nosotros qué le estamos diciendo al mundo? ¿Qué es el Señor? Fíjense que a la mayoría de los que estamos acá, no nos gustan que hablen de nosotros. Porque mayormente, ¿verdad?, lo que se habla de nosotros no son buenas cosas. Las cosas buenas, ¿verdad?, como que tienen solamente primera y hasta posiblemente segunda. Las cosas malas tienen hasta quinta, sexta o séptima velocidad. Pero el Señor, hermanos, es alguien que a Él no le desagrada que nosotros hablemos de Él, digamos cosas de Él. Pero también, hermanos, lo que vamos a hablar de Jesús debe de estar basado de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que yo hablo con mis acciones, con mi testimonio ante el mundo, debe de estar, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Yo compartía esto en la célula hace algunos cultos. Por acá veo, ¿verdad?, que no hay presencia de la célula número 4. Y el tema es el mismo, pero el desarrollo es diferente. En esa ocasión yo hablé de que nosotros hablamos, hermanos, en el modo como nosotros nos movemos en este mundo. Si Dios me cambió, si Dios aún no me ha cambiado, si yo hago las cosas que el Señor dice que no haga, si yo hago las cosas que Él dice que haga, de esa forma yo estoy hablando del Señor. Pero en esta ocasión vamos a ver, hermanos, algunas cosas que nosotros podemos decirle al mundo que son de acuerdo a la palabra del Señor. En esta ocasión, un personaje muy relevante, muy sobresaliente de entre los discípulos es el que contesta la pregunta que Jesús hace. El versículo número 16 de este capítulo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cuando Pedro, hermanos, en primer lugar, Pedro dice que Jesús es el Salvador del mundo y es el Redentor cuando él dice, tú eres el Cristo. La pregunta es, ¿le estamos diciendo nosotros a este mundo, en este año 2025, siglo XXI, le estamos diciendo al mundo nosotros que todavía el Señor es el Salvador de este mundo y es el Redentor de este mundo? En muchas ocasiones no. En muchas ocasiones nos hemos dedicado a otras tareas, menos a decirle a este mundo que Él tiene un Salvador. Menos a demostrarle que este mundo necesita a alguien que lo redima de su pecado. El mundo necesita de que así como el apóstol Pedro en esta ocasión le responde a Jesús y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, también la iglesia en estos tiempos necesita que el mundo se dé cuenta, se entere de que hay un Salvador. Necesita de que sepan de que ya hubo alguien que pagó un precio en la cruz por su pecado y que está dispuesto no solamente estuvo dispuesto a ofrecer su vida, sino que está dispuesto a perdonarnos, a redimirnos de nuestros pecados.
Es muy lamentable, ¿verdad?, que hoy lo que se dice llamarse iglesia alrededor del mundo los hemos enfocado en otras áreas, menos en demostrarle al mundo de que hay alguien que ya murió por nosotros. No, la gente, aunque no conoce del Señor, sabe, ¿verdad?, de que hubo alguien que murió acá en esta tierra, y a veces, ¿verdad?, los historiadores usan eso de esto fue antes de Cristo, esto fue después de la muerte de Cristo. Pero no solamente necesitamos que sepan de su muerte, sino que necesitamos de que sepan de que esa muerte no fue en vano. ¿Se recuerdan lo que este mismo apóstol Pedro y Juan dice en el libro de Hechos de los Apóstoles? Subían a la hora de la oración al templo, y que para llegar, hermanos, al templo había que pasar por una puerta que se llama la Hermosa. Antes de entrar al templo habían unas gradas. Y era ahí donde ponían al paralítico de nacimiento. Y todos conocemos la historia. Pedro y Juan no andaban nada en sus bolsillos. Se lo dijeron al paralítico, pero le dijeron de que de lo que ellos tenían, de eso mismo le iban a dar. El milagro sucedió, el paralítico entró juntamente con ellos, alabando y glorificando a Dios al templo, pero no se queda ahí. La gente dice que los observaba. La gente, hermanos, estaba su atención con Pedro y Juan, o Juan o Pedro. Y sucede de que en ese momento hallaron la oportunidad y Pedro le dice, pero ¿por qué se admiran, se maravillan? Esto, le dicen, no es más. Y comienza ahí, ¿verdad?, a decirles lo que ha sucedido. Esto es solamente la manifestación de aquel hombre que ustedes asesinaron, de aquel hombre que ustedes enviaron a la muerte. Hoy se ha manifestado en la vida de este paralítico. Estos hombres dijeron de que los cuales los judíos, cuando ya Pilato le había sentenciado, dado una sentencia de inocencia, ellos pidieron la muerte de aquel inocente. Ese mismo es el que hoy estaba haciendo el milagro en este paralítico. Y ellos dijeron, y es más, ¿saben qué? Él no solamente puede sanar, sino que dijeron unas palabras y las repitieron en muchas ocasiones, que en nadie más había salvación. En nadie más había salvación. Hay unas palabras, que Juan el Bautista también dijo, hermanos, y sin aún ver el ministerio de Jesús. Cuando Jesús, ¿verdad?, aparece por el desierto, Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y cuando Juan ve descender a Jesús, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Juan y Pedro dijeron de que Jesús era el Salvador, era el Redentor de este mundo, y nosotros que lo hemos experimentado, hemos sido perdonados, hemos sido salvados,
¿cómo no podemos hablar de que Jesús es el Cristo y es el Salvador de este mundo? En segundo lugar, ¿y vosotros qué decís que sois? En segundo lugar, que Él es el pan de vida. Esto no lo dijo, hermanos, cualquiera, esto lo dijo el mismo Jesús. Podemos dudar, ¿verdad?, de las palabras de Juan el Bautista, podemos dudar de las palabras de Pedro, el apóstol de Jesús, pero ¿cómo poder dudar de las palabras de Jesús? Él lo dijo. Él lo dijo que Él era el pan de vida. Y nosotros no vamos a hablar, ¿verdad?, cosas nuevas, imaginadas por nosotros mismos, inventadas por nosotros mismos, más que lo que la palabra de Dios nos manda a que nosotros enseñemos. Esto, hermanos, lo habla el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo número 6. Y hay varios versículos que Jesús, hermanos, habla acerca de que Él es el pan de vida. Lo habla en el 35, 41, 48 y 51. El verso 35 comienza diciendo así: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús, hermanos, está enseñando de que Él es el pan de vida, Él nos está diciendo, hermanos, de que Él es la fuente de la alimentación espiritual. Fíjense que para saciar nuestro estómago, dependiendo la ocasión, nosotros podemos elegir el lugar donde ir a comer. Dónde comer, qué comer, con qué acompañar aquello que nosotros queremos comer. Porque para los gustos, ¿verdad?, los colores. Hay quien, ¿verdad?, que tiene gustos muy diferentes a los de los demás, y puede parecer que uno dice: ¿y qué le puede sentir sabor a esa comida? ¿Qué le puede sentir sabor a eso acompañado de tal cosa? Pero así son los sabores. Pero ya decíamos, para esas cosas y para este estómago podemos saciarlo en diferentes lugares. Pero saciar, hermanos, el hambre del espíritu, no hay ni 2, ni 3, ni 4 lugares. Solamente hay una persona. Una persona que puede saciar el hambre espiritual. Hay gente, hermanos, que queriendo saciar el hambre que él tiene, el vacío que tiene por dentro, prueba de todo. Bueno, hasta un canto, ¿verdad?, escribieron un autor que para mí es desconocido, que las hermanas acá, ¿verdad?, lo han cantado en muchas ocasiones, y dice: si lo has probado todo, dice, y nada te ha saciado ese vacío, prueba a Cristo. Y es una gran verdad, porque grandes personalidades, hermanos, con fama, prueban de todo. Ellos creen que la fama puede llenar el vacío que ellos tienen. No lo llena. Ellos dicen: si soy más rico, obtengo más riquezas. Y algunos, ¿verdad?, hasta llegan a ofrecerle su alma a Satanás por las riquezas. Pero la riqueza no llena esos vacíos. Hay quien que dice: no, pues con poder yo voy a llenar ese vacío. El poder no puede llenar vacíos. Y así podemos seguir mencionando. Hay gente que dice: no, es que si tengo tal posesión, adquiero tanta propiedad, bienes inmuebles, yo voy a llenar este vacío que tengo, esta sed que tengo.
pero se da cuenta de que no se puede llenar. Porque el hambre espiritual solamente hay alguien que la puede saciar. Jesús en esta ocasión dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando, hermanos, del hambre espiritual. No estemos esperanzados, ¿verdad? De que ya no vamos a gastar allá yendo al mercado, yendo a los supermercados. No. Que ya hemos sido saciados, hermanos, del hambre espiritual. Y lo único, ¿verdad?, a lo que nosotros venimos a estas reuniones es a saciarnos, porque aquí está el lugar donde nosotros podemos abastecernos. Acá está quien puede suplir ese vacío si es que ya ha habido algún vacío. Pero no podemos, hermanos, andarlo buscando en otros lugares donde no está el Señor. Porque Él es el pan de vida y Él es la fuente del alimento espiritual para cada uno de nosotros. Jesús les dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Los religiosos diciendo, ¿verdad?, blasfemando está. Porque lo compararon, ¿verdad?, con el pan que sus padres habían comido en el desierto. Pero aquel pan, hermanos, que los israelitas comieron en el desierto, no es comparable al pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuánto duraba, hermanos, aquella porción de pan que los judíos salían a recoger? Por mucho, 2 días. Y usted dirá, está contradiciéndose. No. El viernes recogían, hermanos, 2 porciones, para el viernes y para el sábado. Y sucedía que para el sábado no se arruinaba ese maná. Los que querían recoger, ¿verdad?, por ejemplo, el día domingo salían y decían: no, yo voy a recoger para lunes y martes. Y eso no funcionaba. Se llenaba de gusanos. Ese solamente duraba un día. El del viernes, ¿verdad?, ya venía para 2 días. Pero la pregunta es: ¿para cuánto nos dura el alimento espiritual que Cristo nos ha dado? Bueno, para todos, hermanos, este alimento debería de durarnos para toda la vida acá en esta tierra. Claro, ¿verdad? Hay gente que no les ha durado mucho, pero no porque el alimento haya sido insuficiente, no porque el alimento no haya sido el indicado, no porque el alimento, hermano, se haya agotado, sino porque ellos lo han dejado. Ellos han dejado el alimento espiritual inagotable para ir a recoger en muchas cosas, en muchas veces y en muchas ocasiones, como el hijo pródigo, a estar deseando algarrobas, a estar deseando lo que los cerdos comían. Mientras en la casa de su padre había alimento en abundancia, hay gente que decide dejar el alimento espiritual que nunca se acaba. ¿Le estamos diciendo nosotros al mundo, hermanos, que Jesucristo es el pan de vida? ¿Que ellos necesitan el pan de vida? ¿Que nosotros hemos encontrado la fuente inagotable para saciar nuestra necesidad y nuestra sed? Quizás muchos de nosotros hasta el día de hoy no nos habíamos enterado que habíamos encontrado una fuente inagotable de alimento espiritual.
El versículo número 48, Jesús lo vuelve a repetir y dice: yo soy el pan de vida. En muchas ocasiones, ¿verdad?, lo que nosotros consumimos hasta dañino es. Pero el pan que Jesús nos vino a ofrecer, ¿hay alguno aquí que le haya hecho daño? Que le haya causado, hermanos, algún malestar, por lo menos, pues. No, al contrario, todo ha sido, hermanos, de bendición. Todo ha sido, hermanos, un alimento integral que suple todo lo que nosotros necesitamos. Y Él dice: yo soy el pan de vida. El 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y si el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús, hermanos, está hablando de que Él es el pan de vida, está también hablando, hermanos, de su sacrificio. De lo que posteriormente iba a suceder cuando Él, hermano, ofreciese su vida por cada uno de nosotros. Y eso fue, hermanos, al final lo que Él enseñó en la instrucción, ¿verdad?, de la cena del Señor. En tercer lugar, ¿qué es lo que nosotros debemos decir del Señor? Que Él, hermanos, es la verdad y el guía espiritual. Él es la verdad y Él es el guía espiritual para nosotros. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 8 y el verso número 12, está un texto muy conocido para nosotros. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez dice, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Le hemos dicho nosotros en alguna ocasión a aquellos que todavía no han conocido del Señor, de que nosotros tenemos en nosotros a alguien que es la verdad y que es nuestro guía espiritual. Si Jesús es la luz del mundo, ¿quién puede perderse? ¿Quién puede tropezar? ¿Quién puede caer? ¿Quién puede perderse? Pero el detalle, hermanos, es de que muchos de nosotros no somos capaces de decirle al mundo de que Jesús es la luz, que Él es la verdad y que Él es nuestro guía espiritual, porque quizás no hemos sido iluminados, no estamos siendo guiados y aún todavía permanecemos en tinieblas. Pero si Jesús nos ha alumbrado, nos ha mostrado y nos está guiando por el camino correcto, la palabra del Señor dice que el que a Él le sigue no anda en tiniebla. El que a Él sigue no anda en tiniebla, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Y no solamente, hermanos, es andar una linterna ahí para alumbrarnos. No, esta luz que nos ha alumbrado, la luz de la vida, es una luz, hermanos, que el sol, que ya conocemos, ¿verdad? La luz del sol, radiante, y en algunas ocasiones hasta puede ser dañina para nuestros ojos. Pero el sol, hermanos, se queda pequeño a la luz del Señor. ¿Cómo no podrá, hermanos, iluminar nuestro camino?
¿cómo no podrá, hermanos, iluminar nuestras vidas? Si el salmista dice, ¿verdad?, que lámpara es, dice, a sus pies la palabra de Dios, y lumbrera, dice, a su camino. Él es la verdad y Él es nuestro guía espiritual. Quizá, ¿verdad?, nosotros íbamos caminando por un lugar en donde no nos habíamos dado cuenta del peligro que llevábamos. Pero llegó Jesús y nos alumbró. Nos enteramos de que había un peligro. Nos dimos cuenta de que en vez de ir por el lado correcto, íbamos por el lado equivocado. Nos enteramos de que al final del camino por el cual nosotros íbamos caminando, lo que había era perdición y al final una destrucción eterna. Pero fuimos iluminados con su verdad, con su luz, y nosotros hemos tomado un nuevo rumbo en nuestras vidas. ¿Nos conformamos nosotros solamente con nosotros haber hallado el rumbo? ¿Nos hemos conformado nosotros con solamente nosotros ir por el camino correcto? No queremos, hermanos, que más gente venga a este camino y que se dé cuenta de la verdad, que también sea guiado por el Señor. ¿Hemos caído nosotros en esa conformidad? Jesús dijo unas palabras. A los apóstoles se los dijo y les dijo, esforzaos a entrar. Y cuando llamó, ¿verdad?, y mandó a traer a todos aquellos que estaban por las calles, las avenidas, los caminos y las plazas, todos aquellos que no habían sido convidados a la cena, Jesús les dice, vayan y fuércenlos a entrar. Porque Jesús, hermanos, quiere de que nosotros hablemos y anunciemos y le digamos a este mundo de que Él es la luz de este mundo. Él es la guía de este mundo. Él es la verdad que este mundo necesita para obtener lo que es la libertad de las tinieblas. Este mundo, hermano, está bajo el gobierno de las tinieblas. En medio de este mundo hay un reino que también tiene la luz. Esto, hermanos, es algo parecido como cuando el pueblo de Egipto estaba en tiniebla y los hijos de Israel estaban en luz. En el mismo país, pero en diferentes condiciones. Nosotros estamos en este mundo, pero en diferentes condiciones. Pero quisiésemos, ¿verdad?, que más personas también tuviesen las mismas condiciones que nosotros tenemos, que es estar en la luz y es siendo guiados por nuestro Señor Jesucristo. Como número 4, ¿qué es lo que nosotros debemos de decir de Jesús? Debemos de decir, hermanos, que Él es el buen pastor. Quizá, ¿verdad?, la gente en diferentes lugares es maltratada, es herida. En muchos lugares quizás en vez de recibir un bien, lo que se recibe es un mal. El mismo Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, hermanos, y los profetas lo dijeron también, de que habían malos pastores. Pero Jesús dice que Él es el buen pastor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10 y el verso 14, Jesús así lo dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es el buen pastor. Y Él como buen pastor, no solamente, hermanos, nos indica de que Él es nuestro protector. Él es el que cuida de su rebaño.
Nadie más, hermanos, está muy interesado en el cuidado de este rebaño que el Señor. Porque Él es el buen pastor. Claro, ¿verdad? Aquí en la tierra hay personas designadas para lo que son, ¿verdad? Diferentes iglesias, diferentes grupos de personas. Y son personas, ¿verdad?, que están al frente también siendo utilizados por el Señor. Ya lo hemos escuchado acá, ¿verdad? Hace no mucho tiempo estuvimos escuchando, ¿verdad?, lo que fue acerca de los propósitos de los ministerios. Y entre ellos, ¿verdad?, estaba lo que es el pastor. Pero acá estamos hablando, hermanos, como lo dice la palabra del Señor, de el príncipe de los pastores. Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Fíjense que muchos de nosotros nos jactamos y decimos: no, pues yo conozco al Señor. Él es mi pastor. Él es el que cuida el rebaño donde yo estoy. Pero ¿podrá decir eso el Señor de nosotros? Fulano de tal es mi oveja, él pertenece a mi rebaño y está bajo mi cuidado. Deberíamos, hermanos, de procurar que, como lo dice su palabra, yo las conozco, ser conocidos por el Señor. Estar bajo los cuidados del Señor, bajo la atención de aquel que nos va, hermanos, a cuidar y nos va a cuidar de la mejor manera. Porque Él es el buen pastor. La gente que todavía no ha conocido al Señor, que está siendo quizás dirigido por un mal pastor, porque también, hermano, está siendo dirigido por Satanás, que es un mal pastor, un mal director. Y en vez de recibir bienes, lo que reciben son males, heridas, golpes, traiciones, muchas veces rechazos. Y cuánta cosa más podemos enumerar de lo que el mundo maltrata al ser humano. Y el Señor lo único que nos ofrece a nosotros es lo bueno. Esa atención, hermanos, que no la podemos tener en ningún lugar donde nosotros vayamos. Pensando en esto, hermanos, solo me recordaba la ocasión, la última ocasión, que con gran dificultad se levantó, hermanos, a nuestro abuelo Antonio Melgar para un hospital de acá de Santa Rosa. Y al final, ¿verdad? Se tuvo que sacar por la poca atención que le estaban dando en ese lugar. Y el maltrato con el cual lo estaban atendiendo. Yo sé, ¿verdad? Que son personas ajenas, quizás no, ¿verdad?, pertenecen a la familia, pero lo estaban maltratando. Y ya cuando se trajo, ¿verdad?, a la casa, en la misma noche, él se vio la diferencia. Y él mismo lo decía, pues, no, pues acá decía, si yo les digo que ya no me muevan, no me mueven y ya. Y allá no, agarraban una sábana y solo le daban la vuelta como cayese. Y Jesús, hermanos, es algo similar. No vaya a creer, hermanos, que si nosotros traemos una herida, venimos quizás golpeados, Él de ahí nos va a tomar y nos va a decir: ah, como te fuiste, hoy como vení golpeado, de ahí te voy a agarrar. No, hace lo que dice la parábola de la oveja perdida. Dice que ese pastor la tomó en sus brazos,
limpió las heridas que traía aquella oveja, se las limpió con el aceite que ellos andaban, la vendó y dice que la cargó en sus hombros. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor no ha hecho eso con nosotros? Nosotros hemos sido heridos, quizá, ¿verdad? No físicamente, no andamos una abertura en nuestro cuerpo, pero sí lastimados y muy lastimados, dolidos, hasta quizás no tener una imaginación o una idea a otra persona. Pero ahí viene el buen pastor y nos consuela, nos conforta, nos lleva, hermanos, al lugar donde nosotros podemos recibir el cuidado, la atención que nosotros necesitamos, no la que merecemos. ¿No queremos nosotros contarle al mundo de que nosotros tenemos ese buen pastor? Que Él se encarga, hermanos, de protegernos y de cuidarnos en su rebaño. Y que si ellos quisiesen también la protección del Señor, creo que de esto hablaba nuestro hermano Pablo en la mañana, acerca de la protección. ¿Cree, hermanos, que solamente nosotros merecemos estar bajo la protección del Señor? No. Todo el mundo, hermanos, lo necesita. Lo que pasa es que muchos del mundo aún no saben y quizás nosotros no les hemos transmitido de que hay alguien que está dispuesto a protegernos, a guardarnos del peligro que nosotros estamos a punto de atravesar. Entonces, hermanos, Él es el buen pastor. Él nos indica que es nuestro protector y que cuida de su rebaño. Allá más adelante, ¿verdad? Él lo dice, que el que está en sus manos, nadie lo arrebatará. Nadie lo podrá tocar, ni nadie podrá entrar a ese lugar para hacerle el daño. Más atrás, ¿verdad? Jesús habló acerca de que Él era la puerta. Y el que no entrase por la puerta dice que era ladrón o era salteador. Así es de que entonces, hermanos, Él habla y dice de que es el buen pastor. En quinto lugar, nosotros debemos de hablar y de enseñar al mundo de que Jesús es la resurrección y también la vida. Parece, ¿verdad?, que quizás no es el lugar para hablar de resurrección, porque comúnmente lo que estamos acostumbrados es de que solamente estas cosas se hablen en un acto velatorio. Pero el amigo necesita saber de que él un día morirá. Y la pregunta es, ¿a dónde irá su alma si muere el día de hoy? Esta pregunta yo se la hacía a una persona esta semana. Él es nicaragüense y otra persona que anda trabajando en el mismo lugar, no haciendo el mismo trabajo, me preguntaba y me decía, ¿de qué religión es usted? A veces es verdad que a uno le pregunten de qué religión, como que no deja de ofender un poquito. Pero entendiendo, ¿verdad?, de que es una persona que no es cristiana, yo le pregunté, pero ¿y a qué se refiere con religión? ¿Se refiere a denominación o qué? Sí me dijo a eso. No, le digo yo pertenezco a la Misión Apóstoles y Profetas del Salvador. Yo pensé, me dijo que era la misma de Johnson, así se llama el nicaragüense. Y yo le pregunto, ¿y entonces a cuál pertenece usted? Ya me dijo él que pertenecía a la Pentecostal Unida. Y yo le digo, ¿es de los que creen en Jesús? ¿O cómo es? No, me dijo, nosotros creemos, y me dio, hermanos,
prácticamente una enseñanza acerca de la Trinidad. No le digo yo porque allá por nosotros hay una pentecostal unida, pero solamente creen en Jesús. No me dijo nosotros que creemos en las tres deidades y comenzó, hermanos. Pero anteriormente yo lo había visto, hermanos, fumando. Y le digo yo, usted me habla bien bonito, le digo yo, y usted sabe lo que pasa, le digo. Y al morir le digo yo, hoy, ¿qué pasa con usted? Me pierdo, me dijo, y está consciente de que se va a perder. Está usted, ¿cómo les quiero decir? La pregunta que yo le hice, ¿está satisfecho para dónde va? No, me dijo, pero estas son cositas, me dijo, que muchas veces no lo hacen reflexionar a uno. Pero la realidad, hermanos, es de que esa persona ya sabe de que Jesús es la resurrección en la vida y que él, si hoy, verdad, muriese, él fracasaría totalmente. Pero hay personas en el mundo que aún no saben de que Jesús es la vida. Y hay gente, verdad, que usted le pregunta hoy en estos tiempos y dice, no, pues allá se va a ver. Nadie sabe hasta el día de hoy. Pero la verdad, hermanos, es de que Jesús ya nos dio garantía. Y nosotros tenemos que hacerle ver y demostrarle al mundo de que Jesús es la resurrección y la vida. Estas palabras están, hermanos, en el relato de lo que fue la muerte de el amigo de Jesús llamado Lázaro. Capítulo 11 del Evangelio de Juan y el verso 25, Jesús platicando con una de las hermanas de el finado Lázaro, le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, o el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Hay personas que ya murieron y se fueron con esa esperanza. Aquí habemos muchos que aún no hemos muerto, pero ya tenemos esa esperanza de que si nos toca descender al polvo de la tierra, confiamos de que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y que así como pudo resucitar el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, su amigo Lázaro y los otros santos que resucitaron en lo que fue la resurrección de Jesucristo, también un día nosotros nos podemos levantar. Claro, estos se levantaron, ¿verdad? Y volvieron nuevamente a morir. Pero ya nosotros nos levantaremos, si estamos muertos, nos levantaremos ya para no volver a ver la muerte. La palabra del Señor dice de que la segunda muerte, ¿verdad?, no tendrá poder sobre nosotros, no tendrá potestad. Pero Jesús dijo a Marta, que estaba, ¿verdad?, sí, destrozada. Marta le dice al Señor, pero Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y si Jesús hubiese estado ahí en la aldea de Betania, en la gravedad de Lázaro, nosotros quizás no hubiésemos tenido estas palabras. No hubiésemos tenido el relato de la resurrección de Lázaro. Y así, ¿verdad?, un poco superficial, tuviésemos allá, ¿verdad?, aquella resurrección de el hijo de la viuda de Naín, en la resurrección de la hija de Jairo, pero no hay mayor profundidad ahí. En cambio, en este relato, Jesús les dice a las hermanas de Lázaro que Él es la resurrección, que Él es la vida. Y que el que en Él cree no morirá
eternamente. Y más adelante Jesús le hace la pregunta a Marta y le dice, ¿crees esto? Es que una cosa, hermanos, es saberlo, pero otra cosa es creerlo. Y nosotros debemos de saberlo y creerlo. Y hay gente que ya lo sabe, pero no lo cree. Y de ese, verdad, es el trabajo de nosotros. Consolar, como lo dice la carta a los tesalonicenses, pero consolar con estas palabras, de que aquel que ya murió y el que murió en Cristo tiene esperanza, porque la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, Jesús dice que es el primogénito de los que durmieron. Él es primicia de los que durmieron. Entonces, hermanos, debemos de enseñar, debemos de compartir y hablarle a la demás gente de que Él es la resurrección y la vida. Él afirma que su poder es sobre la muerte. La muerte tiene un poder sobre el ser humano. ¿No es cierto que todos le tememos? El día de ayer yo tuve un pequeño accidente que lo pone, hermanos, en qué pensar a uno. Esto no lo sabe nadie, hasta ahorita lo voy a compartir. Fíjense que venía ya algo tarde, como a la 1:30 de Santa Rosa, y hoy últimamente solo transito aquí por el Portillo. Bueno, yo venía en la moto, pero sucede de que encontré a 2 niños que iban en bicicleta. Y los 2 niños, uno iba en un carril y otro iba en el otro carril. Yo frené, la llanta no dejó de chollar, pero frenando con los 2 frenos se detiene rápidamente la moto. Pero no hubo quien saliese golpeado, porque el que se fue a topar con la moto fue el niño. Y bueno, el niño cayó para un lado, yo iba por mi carril y caí para en medio. Yo no me caí, la moto sí se cayó. Como yo alcancé a frenarlo, la moto se vino para el suelo. Pero en ese momento, hermanos, pasan muchísimas cosas por la cabeza de uno. Ahí puede juzgar usted, pero qué problema, ¿verdad? Si hubiese habido una persona golpeada, por lo menos en ese pequeño accidente. O más aún, la muerte que anda, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Yo solamente pensé, hermanos, en el problema que me iba a meter con la familia de este niño. Porque los 2 eran niños, no pasaban de unos 12 años. Uno tenía menos. Pero en esas cosas, hermanos, uno tiene que estar ya seguro en todo. Lo hablo, hermanos, solamente como un ejemplo. Pero en ese momento, hermanos, le pasan muchas cosas por la cabeza a uno. Y me imagino que cuando está cerca la muerte también sucede. O algún peligro, ¿verdad?, que uno ha tenido. Pero debemos de saber de que Jesús, hermanos, tiene poder sobre la muerte. Y que si en algún momento nosotros llegamos a la muerte, a descender al polvo, Jesús, hermanos, es más poderoso que la muerte. Aunque la muerte, hermanos, ande rondando a nuestro alrededor. Bueno, hace
algunos días, hermanos, murió, ¿verdad?, una persona que fue muy conocida en Santa Rosa de Lima, una persona que trabajaba en el Instituto Nacional, trabajó por generaciones ahí, una persona muy querida que se dedicaba, hermanos, a la ordenanza. Y contando el subdirector de ese centro educativo, que esa persona un día antes había estado laborando todavía en ese lugar. Cualquiera, ¿verdad?, puede decir, no, pues estuvo laborando, el día siguiente va a aparecer en el mismo lugar. No, ya la noticia buena mañana de que estaba muerta. La muerte, hermanos, anda rondando a nuestro alrededor. Pero debemos de saber de que aunque la muerte ande cerca de nosotros, o ha llegado quizás a nuestras vidas, o ha llegado a un familiar, Jesús tiene poder aún sobre la muerte. No de gusto, ¿verdad? Allá el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, ¿verdad?, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, le dice, ¿dónde está tu victoria? Porque Jesús venció la muerte y también vence al sepulcro. También, hermanos, Jesús nos ofrece vida a los que en Él creen, y no solamente vida, sino vida eterna. Tenemos seguridad de que Él es la resurrección, pero no va a ser, ¿verdad?, como le pasó a estos que yo les mencionaba, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a el amigo de Jesús llamado Lázaro, y otros más, ¿verdad?, que resucitaron, que quedaron escritos en el Nuevo Testamento, y algo otros que están también en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús nos resucite, como lo dice su palabra, será ya para no ver más muerte. Porque Él nos ha prometido de que si le creemos, tendremos vida eterna. En último lugar, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de Jesús? Que Él es el único medio para llegar a Dios. La gente puede decir, no, pero todos, no importa de qué forma busquemos a Dios, pero todos andamos buscando a Dios. Hay gente, ¿verdad?, que cae pues en ese conformismo, y uno, quizás por no entrar en controversia, puede decir que sí o puede estar quizás en desacuerdo. Pero la realidad que el único medio para llegar al Padre es Jesús. Y Jesús lo dijo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 y el verso número 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo y hermano, ¿queremos un día estar a la presencia del Dios y Padre? El único medio para llegar a Dios es Jesús. El único medio para llegar a Dios es Jesús. No hay otro camino, no hay otro Salvador. Porque así como lo dijo aquel hombre, ¿verdad?, Juan el Bautista, ahí está, ahí está. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por no decir así, ahí está el Salvador. Lo mismo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, ahí está el Salvador. Jesús le dice, yo soy el camino. Felipe, ¿verdad?, haciendo preguntas un poco torpes, podríamos decirlo, pero si Felipe no hubiese preguntado, tuviésemos duda también nosotros. ¿A dónde está Jesús? ¿Cómo llegar ante el Padre? Y así sucesivamente. Pero gracias a este hombre, ¿verdad?, que hizo estas preguntas, Jesús les dice, yo soy el camino.
¿Quieren la vida? Yo también soy la vida. ¿Quieren la verdad? Yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio que puede llevarnos a Dios. Si un día nosotros queremos estar a la presencia de Dios, Él es el camino, Jesús. Esto es lo que nosotros, hermanos, podemos decirle a este mundo. Así como el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, nosotros podemos decirle a este mundo, Jesús es el Salvador y Redentor de este mundo. Así como Jesús lo dijo, que Él era el pan de vida y Él es la única fuente para el alimento espiritual, nosotros podemos decirle a este mundo también que Jesús es el pan de vida. Así como nosotros hemos sido iluminados por la luz que es nuestro Señor Jesucristo, podemos decirle a este mundo que Él es la verdad y que Él nos guía, Él es nuestro guía espiritual. Así como Jesús, hermanos, nos protege y nos cuida en su rebaño, nosotros podemos decir que tenemos ese buen pastor y también ellos pueden venir a ser consolados, a ser cuidados por este buen pastor. Así como Jesús consoló a Marta y a María, nosotros podemos decirle a este mundo que Él es la resurrección y que Él es la vida y que no hay otro camino para llegar al Padre, sino que solamente el Señor. Espero, hermanos, si nos hayamos dado a entender esta tarde, hasta que ha sido mi tiempo. Nuestro hermano Pablo continúa esta tarde, tiene que hacer algún anuncio. Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué bueno, hermanos, hemos escuchado la palabra preciosa. ¿Quién es Jesús? Para nosotros Jesús es eso que se ha escuchado en esta tarde y mucho más. Él es todo para con nosotros. Lo que nuestra alma necesita, en Él está. Lo que nuestro espíritu necesita, en